Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Estamos ya entrando al live de Hablando de Obsidiana el día de hoy, 5 de noviembre de este año 2025. Espero que se encuentren bien y que al menos, como decimos los obsinautas, se encuentren surfeando la ola, ¿verdad? Porque quieta la cosa no está. Y qué bueno, porque en algún punto, todo suma, ¿no? Todo suma. Las altas, las bajas, creo que todo el mundo quisiéramos llegar como al punto medio, porque en el punto medio uno puede desarrollar más cosas y todo. Bueno, pero esa es una creencia, porque no es cierto. No es cierto tanto eso. Aquí en lo que llegan las demás personas, se los platico porque en mi experiencia de cuando escribí los libros y todo cuanto yo escribo, fíjense que no escribe uno mejor cuando está uno en el mejor momento. Eso no es cierto. Uno escribe mejor cuando está uno en el momento más, vamos a decir, lunar, más bajito, más oscuro, más de pasivo, no activo, porque todos tenemos esta ola de activo, pasivo, ¿no? Esta es una ola que pertenece a la vida es vida, entonces pasan cosas grandes, pero luego se queda uno quietito y no pasa nada. Todo este tema de movimiento que tiene que ver con la vida, en mi experiencia, les digo, yo creo que yo en lo personal puedo escribir mejor, puedo rebuscar más en la parte del inconsciente o en la parte de la profundidad cuando me encuentro no en un momento de alta frecuencia o de mucha actividad. Entonces, bueno, como les digo, se trata de surfear la ola, porque en este surfeo de olas estamos aprendiendo, estamos también aprendiendo a soltar, estamos aprendiendo a entender, a tener entendimiento de cosas que están pasando en la vida, ¿no? México es un país con mucha vida, pasan muchas cosas. Y aquí, bueno, obviamente hablar de obsidiana en México, porque la obsidiana es una piedra mexicana, tendrá que ver precisamente con todo este movimiento. Siempre. Es hablar de movimiento, es hablar de obsidiana es hablar de movimiento. Y pues sí, pero hay que ver cómo vivimos los movimientos o cómo los procuramos o los creamos, ¿no? Porque muchas veces pensamos, no, hombre, hay que estar en el movimiento. No es cierto, aunque tú quieras estar en el movimiento, a veces estás en la parte de abajo de la ola, que te va a llevar a reflexionar, a entender, a aprender, a poner las piezas en orden. Pero luego vas otra vez para arriba, aunque no quieras, ¿no? Esta ola de vida, que es el aprendizaje, en el mejor de los casos, ¿verdad? Porque habrá gente que sube y baja la ola y no aprende nada. Entonces, bueno, cada quien aquí va a elegir lo que quiere en esta vida. El ideal es, obviamente, aprender, tomar las cosas de la vida para tomar mejores elecciones y poder ir puliendo nuestro diamante en el camino de nuestra vida. Bueno, ya hay aquí algunas personas, ya se sumaron un poquito más, y el día de hoy quisiera yo platicarles, porque así me lo pidieron, me han pedido ustedes el tema del espejo de obsidiana. Ya me habían dicho que por favor hablara del espejo de obsidiana, y también quiero hablar de él porque veo que hay personas que invitan a talleres de espejos de obsidiana que no son ni de mi producción, pero tampoco son de la escuela que he desarrollado con el estudio de las geometrías de obsidiana. ¿Y por qué se los digo? Porque el espejo es una herramienta demasiado delicada a nivel energético, a nivel psíquico. Y yo aquí se los voy a platicar. Por eso hoy quiero hablar del espejo de obsidiana
y qué implicaciones tiene y por qué tenemos que ir siempre con un método específico que tiene que ver con muchos parámetros de desarrollo antes de llegar a abordar el espejo. Bueno, para empezar, un poquito de historia. El espejo de obsidiana no nada más es mexicano, sí se sabe que había en algún punto otro tipo de espejos o la consulta de la obsidiana en la época de Plinio el Romano, en el año 23, entre el 23 y en el 79 después de Cristo. Y esto es un poco antes del espejo de obsidiana mexica. ¿Por qué? Porque en México toda la obsidiana fue muy importante porque fue precisamente el arsenal de guerra que se usó para la conquista y para la sobrevivencia. Entonces, la obsidiana se volvió muy importante en todos los niveles, a nivel de crearla, de tallarla, de producirla en diferentes formatos, ¿no? Primeramente fue, pues, armas de guerra, armas de sobrevivencia, y también fue en Europa, en Medio Oriente. También hay obsidiana, pero no se explotó como aquí en México, porque en México hay muchos volcanes y se hizo una cultura de la obsidiana, en donde siempre fue armas de guerra como lanzas, navajas, puntas, rederas, ¿cómo se llaman? Unos como machetes. Entonces, todo esto sumó para ser un país muy poderoso y conquistador. A tal grado que Mesoamérica llegó a ser el continente más poblado en aquella época, por los años 1000 después de Cristo. Más o menos se cubrieron 18,000 metros cuadrados, que son todo México, por la parte norte, 2/3 partes de Estados Unidos y 1/3 parte de Canadá. Eso era Mesoamérica. Y por abajo era Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, y todos estos países eran parte de Mesoamérica. Hasta allá llegaron en la conquista. ¿Cómo sabemos? Por las grecas, por las construcciones, por los templos, el tipo de templos que se hacen, todo el mundo lo puede ver y puede leer que ahí hubo presencia azteca. Y eso es lo importante. ¿Por qué? Porque de ahí viene la importancia de todo lo que se generó con las obsidianas. Y una de las geometrías más importantes que sí tomamos de esta cultura es el espejo. ¿Por qué la tomamos? Porque es una herramienta que va claramente a la psique, porque así la usaron anteriormente, ¿no? Sí se usó por sabios, por hechiceros. No había lo que es la palabra chamán, habían hechiceros. Y estos hechiceros usaban los espejos de obsidiana, pero siempre, primeramente, fue una herramienta para los sacerdotes. Tan es así que el espejo más importante mexicano fue el de Moctezuma II, que fue el que él utilizaba para consulta. Y le preguntaban, ¿por qué usas tú ese espejo para consulta? Y él decía, porque yo trabajo mi ego para poder gobernar bien, correctamente. Eso nos dejó como antecedente del espejo de obsidiana Moctezuma II, que, como les digo, solamente lo utilizaban los sacerdotes por ser una herramienta muy, muy profunda. No era como ahora, porque antiguamente sí se conocía esta parte del inconsciente. Todas las culturas antiguas, como la tibetana, como la egipcia, como la inca, como la mexica, todas estas culturas lo que sabían era que tenemos nosotros esta parte del inconsciente, que es una parte que ellos sí buscaron, sí estudiaron, sí conocieron, y desde todo este conocimiento podían ellos saber qué pasaba después de la muerte. Y en los cursos que hemos dado con la maestra Wilka Roy de la muerte, precisamente, del taller de la muerte,
que hemos venido dando, ahí a mí me toca hacer esta parte de la historia de los pueblos, de qué pensaban o cómo vivían o qué sabían de la muerte. Y todos coinciden, el tibetano, el egipcio, el mexica, todos coinciden con que el maya, con que hay un Shilbaba, o que hay un Duat, o hay una parte en donde cuando uno muere va para allá, y hay un tránsito que es el bardo tibetano. Y este tránsito del alma, cuando muere, se enfrenta con cosas. Los egipcios le llamaban cuando iban al juicio de los muertos, ¿no? Que estaban todos los todos los jueces que tenían un báculo que tenían, los identificaba un báculo, que eran los jueces que iban a determinar si el alma de la persona que moría podía entrar o pasar a otro nivel, a otra dimensión de conciencia, o no, porque no entendió nada en la vida y no hizo nada en esta vida y llegó sin saber de qué se trató. Y como lo sabían los egipcios, pues pesaban el corazón del muerto contra una pluma de avestruz, y si la pluma pesaba más que el corazón, esa persona pasaba al otro mundo, al mundo de la conciencia, al mundo de otra vida con una conciencia superior. Pero si el corazón pesaba más que la pluma, no pasaba. ¿Y qué tenía que hacer? Repetir otra vez la historia, regresar a la vida pero con los mismos temas. O sea, no había avanzado nada, no entendió nada y tiene que repetir todo. ¿Por qué el corazón? Porque en realidad no es el conocimiento el que te va a dar ese pase. Lo que te va a dar es tus sentimientos. Si eres una persona compasiva, amorosa, bondadosa, o eres una persona malvada que busca el mal para la gente. A eso se refiere. Ahí es cuando el corazón pesa más. No es de que te lleves en tu mente mucho conocimiento. Un campesino que nunca aprendió a leer ni a escribir puede ser mucho más avanzado a nivel almático que una persona que hizo 5 carreras y que fue una persona con poco corazón. Ese sería el ejemplo. Y todas las culturas antiguas tenían esta base de saber qué pasaba en ese más allá. Entonces, ese más allá precisamente es de lo que hablo cuando estamos hablando del espejo de obsidiana. Cuando se consulta el espejo de obsidiana, se habla de un más allá. En la antigüedad lo usaron para la adivinación. Fue tal la importancia de la adivinación como la hacía Moctezuma II, que, como les digo, no eran herramientas para el pueblo, eran herramientas únicamente para sacerdotes o para hechiceros que podían aportar algo al rey, para que le dijera al rey algo o para que ellos eran consejeros. Como por ejemplo fue el caso de un señor inglés que se llamó John Dee, que tal vez han oído hablar de él. John Dee, que nace el 13 de julio de 1537 en Londres, él se ve fascinado. Bueno, ¿quién era? Era un ocultista, era un consejero de la reina Isabel, experto en matemáticas, en astronomía y en alquimia. Él usó el espejo de obsidiana, pero adivinen cuál usó. Él compró el espejo de Moctezuma II. Se lo vendieron y lo compró. Y entonces él usó ese espejo para adivinación, pero para aconsejar a la reina Isabel. Él era el consejero de la reina y él consultaba con el espejo de obsidiana de Moctezuma II, que hoy día ese espejo se encuentra en el Museo Británico de Londres, porque John Dee muere en el 1608. Pero recuperan el espejo y sabían que era de un rey mexica y que por lo tanto no podía seguirse vendiendo. No, lo recuperaron, lo pusieron en ese museo y quedó ahí cuando, bueno, se supone que es un objeto, ¿verdad?, de una cultura al cual debería de regresar a México porque perteneció a un sacerdote mexica. Pero bueno, la historia no es así. Y la historia dice que ese espejo lo consultó John Dee precisamente para poder asesorar a la reina Isabel. Sí que lo hizo. ¿Cómo murió John Dee? No se sabe. No se sabe qué pasó con él. No sabemos qué pasó con John Dee,
Por más que he investigado, no tienen idea cómo muere. Ya muere grande, como de 80 años, pero no se sabe qué pasó con él. Bueno, en este antecedente histórico del espejo, que nos muestra que es una geometría muy delicada, que la verdad yo les voy a platicar cosas importantes, porque me doy cuenta que hay mucha gente que lo anuncia como si fuera una geometría para todo el mundo. No, no es para todo el mundo. El espejo de obsidiana es una ventana a ese más allá. Y no cualquiera lo sabe manejar, primero. Y segundo, hay espejos apócrifos. ¿Qué son apócrifos? Miren, todo lo que yo he investigado lleva unos símbolos, que aquí les puedo mostrar, por ejemplo, el símbolo de Ixpapalotl, que es la diosa azteca, la diosa mexica de protección, que este es un dije de protección, ¿sí? Todas las geometrías de mi estudio tienen diferentes sellos, porque cada uno tiene una frecuencia. Y es muy importante porque al cabo de 30 años les puedo ahora sí decir cómo funcionan esas frecuencias. Si tú tienes una geometría que vas a trabajar y la compras con los sellos, y en un momento dado tú no estás listo para trabajar la geometría porque no estás en la frecuencia correcta, esa geometría se va a desaparecer, se va a romper, se va a perder, no va a estar para ti. ¿Por qué? Porque son frecuencias. Pero la marca esto, la obsidiana como tal y la forma no marcan la frecuencia. Y entonces, ¿qué hacen estos sellos? Son como unos seguros, son seguros, para que tú no puedas caer en algo que no debes. Usar un espejo cuando no debes de usarlo, pues si no tiene los sellos, nadie te garantiza nada. Eso sí se los digo de entrada y se los muestro. Les voy a platicar una historia. Hay muchas, pero esta historia yo la platico porque para mí ha sido la más representativa, al igual que la más peligrosa. No, hay otras más peligrosas, esas no las voy a hablar. Voy a hablar uno de los ejemplos, vamos a llamar peligrosos, porque el espejo es peligroso y tenemos que saber desde dónde es peligroso el uso del espejo. Y por eso estoy aquí, para precisamente informar, para decir si van a usar un espejo, deben tomar en consideración todo lo que les estoy contando y todas las experiencias que se ven ante esto. Hace muchos años me hizo una cita una persona que no vivía en México. Y yo esperé a que llegara el día de su cita y ella no llegó. Y dije, qué raro, porque le urgía mucho la cita, eso lo dijo. No llegó, vale. La buscamos, no la encontramos, dejamos. Y al año vuelve a pedir cita. Y se me hizo muy raro porque había desaparecido un año. Dije, qué raro. Pero llega a su cita y llega bastante incómoda y molesta. No conmigo, yo no la conocía. Y me dice, ¿y sabes por qué yo no llegué a la cita? Le dije, oye, a ver, no tengo la menor idea, no te conozco, no sé nada de ti. Bueno, apenas vamos a empezar a trabajar. Me dice, yo llegué tarde porque tuve un accidente de muerte, casi me mato. Le dije, ¿y por qué viene a colación esto que tú me estás diciendo? ¿Qué te pasa? Me dice, quiero platicarte que yo, allá donde vivo, hay gente y chamanes que hacen trabajo con el espejo de obsidiana. Y yo pedí, un chamán que me hiciera el trabajo con el espejo. Y en una noche de luna llena nos fuimos a un lago y me dijo que tomara agua de ese lago en una cazuela. Y adentro de esa cazuela debía yo de meter el espejo de obsidiana. Mi primera pregunta fue, ¿ese espejo lo compraste en mi distribuidora? Me dijo, no. ¿Tenía los sellos? No. Dije, ok, seguimos. Y me dice, yo metí el espejo de obsidiana en la cazuela y me dijo que la observara con la luz de la luna. Y yo estuve mirando el espejo dentro del agua con la luz de la luna.
Ya pasó, terminó la sesión, nos fuimos a casa. Dice, a partir del día siguiente, muchas personas de mi familia se empezaron a tener accidentes graves y algunos murieron. Dije, ¿cómo? Me dijo, sí, se empezaron a morir gente de mi familia. Dice, y yo no entendía nada, y cuando ya me tocó la cita contigo, hace un año, casi me mato, y estuve en el hospital muchos meses, y hasta que me recuperé, ahora pude venir. Le dije, a ver, vámonos por partes. Primero, ¿tú conocías a ese chamán al que le pediste hacer una práctica con espejo? Me dijo, no. Primer error. Le dije, ¿por qué no sabes ni quién es y te pones en manos de desconocidos para trabajos muy delicados? Segundo, el espejo no tenía el sello de la frecuencia, el sello que tienen todos los productos de Obsidian MX. Le dije, al ser un espejo apócrifo, le dije, yo no sé qué abriste. Yo no tengo idea qué hacen ustedes con espejos apócrifos. Le dije, porque esto en mi sistema no pasa. Entonces me dijo, ayúdame. Le dije, pues, ¿qué crees? Yo no sé cómo ayudarte, porque esto no pasa. Yo no he tenido ninguna experiencia de esta índole, porque a mí sí se me guió, sí se me dio un permiso del cielo. Cuando quieran les vuelvo a platicar el tema de Miguel Arcángel, el tema de... Hay mucha historia aquí, en donde hay permisos del cielo que te permiten hacer trabajos de esta índole. Si no tienes el permiso y lo haces desde el ego, estos son los resultados. Le dije, yo no sé cómo ayudarte, porque yo no sé qué hiciste. Yo tengo idea. ¿Cómo quieres que te ayude? Y yo tengo un método, y está en el libro de Obsidiana, Piedra Sagrada de Sanación. Ahí está el método del espejo. Y siempre se recomienda hacer un trabajo previo y además con un experto. Me dice, ya lo sé, ayúdame. Le dije, mira, lo único que puedo hacer, porque recuerden que yo siempre me he manejado en pirámides, siempre he consultado y he estado, vamos, cuando quiero consultarme voy a la pirámide. Y le dije, lo único que puedo hacer por ti es llevarte a la pirámide y saber qué te pasa, qué hiciste, qué pasó. Le dije, porque yo no sé. Me dijo, llévame a donde sea. En ese instante agarramos el coche y nos fuimos a la pirámide. Nos fuimos a la pirámide de Cuicuilco, en donde yo hacía muchas prácticas, con gente y sin gente. Ahí. Entonces, la pirámide de Cuicuilco es la pirámide del dios Huehueteotl, el dios del fuego, que tiene mucho que ver con obsidiana y tiene mucho que ver porque esa pirámide fue precisamente hecha con piedra volcánica de una erupción del Xitle, que es un volcán de ahí cerca. Bueno, entonces ya pues la puse en posición y empecé mi meditación para recibir mensajes y poder decir qué pasaba. Mis maestros me dijeron que ella abrió un portal en donde se fue al siglo XVI, en donde ella había sido una bruja, había sido catalogada, acusada de ser una bruja, ella y su familia, y que por ser bruja los mataron a todos. Esto le pasó a ella en el siglo XVI, y me fue revelado así. Cuando ya estaba yo ahí, yo dije, pues muy bien, maestros, muy bien, pero ahora dígame qué hago, ¿no? Y me dictaron y me hicieron hacer unos trabajos sin obsidiana, con cristales de cuarzo, y trabajamos todo su sistema energético humano, chakras, nadis, meridianos, con la ayuda de mis maestros, y se hizo ahí una sanación, y de estas sanaciones fueron dos, no una, dos. Y después de esta sanación, cuando ya le expliqué que eso había pasado en su vida, que le hizo mucho sentido, pero era una mujer con sabiduría, no era una mujer que iba pasando por la calle, no, era una mujer con sabiduría, que por eso se fue a buscar el espejo y al chamán. Pero pues no era la manera, ¿no? Esa es la verdad. Y cuando esto pasó, empezó a ver que ya pararon los accidentes, pararon las muertes, tajantemente
dejaron de morir todas sus familias, ¿no? De ahí se derivó que ella me invitó a dar cursos en donde ella vivía, no sé si siga viviendo ahí. Y ahí trabajamos con mucha gente para el conocimiento del método de sanación con obsidiana. Bueno, esto se los platico porque a mí me parece muy grave que la gente no pueda entender que una piedra tan delicada como es la obsidiana hay que informarse. Yo no les digo a todos, vengan y estudien conmigo, que sí quisiera, si quieren hacer estas prácticas con estas geometrías, porque aquí hay un método que les va a asegurar hacer el trabajo correcto, sin riesgos. Pero si quieren hacer otras cosas, pero con conocimiento, porque el problema es muy delicado. Han habido otras cosas peores y no se las voy a contar. Aquí no es momento, no es lugar para contar. Pero estas experiencias que les estoy contando son precisamente para que tomen todas las precauciones del mundo. Yo no utilizaría un espejo de obsidiana que no tenga un resguardo energético del cielo y de maestros avanzados como son las geometrías que a mí me han mandado a hacer, porque aparte tienen una medida específica, tienen una calidad de la obsidiana específica. He hablado que obsidianas que tienen dorado, plateado, influyen negativamente en una persona. Lo he dicho ya, lo dije en programas anteriores. Y aquí el espejo de obsidiana va directo a la psique. Es una puerta que te abre la psique. ¿Y qué va a abrir? ¿Qué haya? ¿Qué hay ahí? Pues mira, aquí viene precisamente mi argumento de por qué se tiene que saber trabajar con el espejo. En mi método, nadie puede ir al espejo, aunque sea del sistema y aunque tenga los sellos, nadie puede ir directo al espejo. Porque primero hay que pelar la cebolla. ¿Qué es eso? Saber qué traes, dónde estás, qué te pasa. Yo no sé si a ti el día de ayer te hicieron una brujería, vas y abres el espejo y vas a causar un problema grave en tu psique. Yo no sé si a ti te enterraron. En México hay mucha brujería y magia, como también hay en Colombia y en Latinoamérica, porque se usaba mucho la magia, la hacían y se sigue haciendo. Entonces, ¿cómo vienes? ¿Cómo estás? ¿Te está yendo mal? Pues hay que buscar qué te está pasando. ¿Y cómo lo puedes saber? Pues nosotros ya saben, y lo he hablado mucho, de que nosotros manejamos primeramente, si tú vas a estudiar para ser terapeuta de obsidiana, tienes que manejar sí o sí el método de sanación con cristales. ¿Por qué? Porque ahí tú te vas a dar cuenta de cómo está tu paciente, primeramente. Si trae un chakra roto, si trae la psique toda volteada al revés, si no trae energía. Hemos dicho que hay condiciones para usar obsidiana. Si no tienes energía suficiente, no debes de usar obsidiana. Ni siquiera el OMI. Nada. ¿Qué se hace? Cristales. Los cristales te van a calibrar en la cantidad de energía que necesitas tener para poder hacer trabajos con obsidiana. Y si no, obviamente una maestra siempre va a decir, a ver cómo están, y puede inclusive saber qué nivel de energía traen sus alumnos simplemente con un nombre, un péndulo y un biómetro. Y ahí ya sabemos quién está listo o quién no está listo. ¿Cómo sabemos? Porque si hay una persona deprimida, sin energía, a trabajar con obsidiana, le vamos a decir foco rojo. No, ¿qué te pasa? Tú no puedes entrar en esto porque no tienes energía suficiente. Y van a cristales. Primero. Segundo, personas que tienen afectaciones mentales o psíquicas, o personas que son lectoras con un psiquismo muy desarrollado, no pueden usar obsidiana, ninguna. Personas que tienen alteración, por ejemplo, psiquiátrica o que están tomando medicamento psiquiátrico, no deben usar obsidiana. Tiene muchas contraindicaciones la obsidiana y se tiene que saber con quién se trabaja y no se puede invitar a la gente así para que haga espejo de obsidiana. Primero se tiene que saber cómo está la persona. Segundo, calibrarla con los cristales. Y si viene bien porque hace yoga, medita y trabaja con sus chakras, y si viene bien, puede empezar con OMI.
de obsidiana. Ni siquiera con Istli, ni siquiera, a menos de que sea tópico. Si va a curar una inflamación, no necesita ir a UMI para directamente usar Istli tópico, y ya esto también lo comenté en otros lives. Se trata de que cuando quieres tú llegar a un trabajo de autoconocimiento profundo, pasando por Urantia, por Set, por Tezcatlipoca el Espejo, por Tote el Laberinto y todas estas herramientas que ya pasan a nivel de la psique, a nivel mental, sí que tienes que pasar. Antes, por lo que yo les digo de pelar la cebolla. Tienes que primero calibrar tus chakras si no vienen calibrados. Segundo, empezar a limpiar lo que tienes a la mano. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que tiene uno ahí inmediatamente, ¿no? En la parte de la capa de la cebolla más afuera. ¿Qué tenemos? Enojo, ira, rabia, dolor. Inmediato. ¿Por qué? Porque nunca me he metido ahí. Porque tal vez mi terapeuta, mi psicóloga me dice, bueno, pues traes mucha tristeza, vamos a trabajar la tristeza, bri. Muy bien. Pero no vas a la parte energética y no vas a tu lado del inconsciente, o lo que nosotros llamamos la sombra. Por ejemplo, les pongo este ejemplo para que vayan viendo que todo lo que les digo está aterrizado. No son cosas que yo imagino, son cosas de las que ya pasamos y es parte de la enseñanza de la diplomatura para todos los terapeutas de obsidiana. No pueden brincarse esto, porque aquí no hay teoría y práctica y mucha clínica. Entonces, ¿qué pasa cuando llega una persona a consulta? Típico, hola Martita, prima, típico que llegan y les preguntas, ¿cómo está, señorita Evarista? Bien, muy bien. Ok, ¿y cuál es el problema que tiene usted? Pues en realidad yo quiero un poquito nada más pues trabajar, para saber cómo, pues, cómo estoy o dónde. Pero me encuentro muy bien. Ok, muy bien. Podemos pendular cómo se encuentra la señorita Evarista para saber si puede empezar con obsidiana. Y sí, está bien, de energía está bien, todo podemos empezar. Cuando se empieza a trabajar con la obsidiana, inmediatamente a la siguiente sesión, esa persona va a traer una emoción afuera que casi nunca se puede controlar. La señorita Evarista llega muy enojada. ¿Cómo estás, señorita Evarista? Estoy muy enojada. Ahorita sí estoy muy enojada. No sé por qué estoy tan enojada. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo le fue? ¿Qué hubo? ¿Con quién estuvo? Pues es que yo siempre en el trabajo tengo muchos conflictos y me hace enojar la señora esa que me cae gorda. Y empiezan a brotar cosas que estaban abajo en el inconsciente y que generalmente negamos, rechazamos, evadimos y no queremos ver. ¿Por qué? Porque la vida está más padre cuando llegan y dicen, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, pues te invito al cine, vamos. Y por dentro te estás desquebrajando. En vez de decir, ¿sabes qué? No me encuentro bien, estoy mal. Perdí mi perrito y estoy muy triste. No quiero ni ir al cine ni nada. Nos vemos, pásatela bien. Otro día tomamos un café. Y te vas a tu casa a sentir ese dolor, pérdida, lo que haya. ¿Por qué? Porque no nos permitimos sentir. Bueno, la obsidiana, en este método que yo propongo y que se enseña en la diplomatura de sanación con obsidiana, y porque ustedes, todos los terapeutas, todos los aspirantes a ser terapeutas de obsidiana, tienen que hacer las prácticas. Nadie puede venir a decirte, usa esto si tú no lo has usado. Entonces, ahí vas, ¿no? Y empezamos. Y el OMI, y el ISLI, y todo el mundo. Y para eso está el maestro, porque el maestro ya pasó por ahí. Y tiene mucha práctica, porque ya lo hizo él. Y ya lo hace con sus pacientes. Y este viaje de las emociones y el descubrir cosas muy fuertes. Porque en ese abrir te va a venir seguramente emociones que has guardado por muchos años y que tal vez ni siquiera te habías enterado que tú tenías un enojo con tu papá, porque resulta que tu papá, ¿verdad?, maltrataba a tu mamá
y no lo sabías y empiezas a detectarlo y a verlo y tú tienes un rechazo con los hombres por ahí que no sabes de dónde viene y empieza a salir, como decimos, la hilacha. Y toda esta basura, porque eso, a ver, basura no es basura, es muy importante porque lo empiezas a ver, a trabajar, a limpiar, a liberar, a soltar, a llorar. Ese es el trabajo que se hace mucho antes de ir a ver un espejo. Mucho antes. Y ustedes me van a preguntar, más o menos como cuánto tiempo te tardas para ver un espejo. Más o menos de un trabajo arduo con obsidiana, entre 8 y 10 meses de trabajo. ¿Para qué? Para limpiar todo esto que yo le llamo basura, que no es basura, es mucha información muy importante, pero hay que soltar, hay que limpiar. ¿Y quién es la experta para limpiar? Urantia. Urantia es la más sanadora de todas las geometrías de obsidiana que hay. Pero tú no te vas a enterar qué tienes que limpiar antes de ir a buscar con las geometrías básicas de purificación y limpieza, que son Omi, Osiris, entre ellas Chiron, entre ellas las gotas de Ichel, entre ellas el agua lustral. O sea, hay toda una parafernalia para empezar este trabajo, que es un trabajo muy profundo, que requiere acompañamiento sí o sí, porque es un trabajo terapéutico que no nada más es, ay, me quiero sentir bien de mi útero y me voy a poner el huevo. No, ni más, así no va. De tu útero, cuando se trabaja correctamente Osiris y está contemplado antes de ver el espejo, vas a ver muchas cosas que van a salir de ahí, tanto físicas como parásitos, hongos, bacterias, un montón de cosas, pero también todas esas falsas creencias que se han creado a partir de un patriarcado que ha denostado, roto, destruido a la mujer, pero también cómo esto se va repitiendo en las familias. Y cómo tú lo vas a encontrar en tu familia. Y eso es rudo. Porque no está padre y no está fácil cuando te han dicho que tú tienes que amar a tu mamá sobre todas las cosas. Y a tu papá también. Y cuando tu papá ha sido un borracho, ¿verdad? Que ha maltratado a tu mamá y tu mamá se calla. No te dice, te enseña que eso está muy bien, ¿verdad? Y cuando tú eres adulta, tú estás todo el tiempo con personas que tienen problemas desde ahí. Porque tienes un registro grabado aquí. Y que ni cuenta te das, que ni sabes. Entonces, resulta muy delicado venir a hacer este trabajo con obsidiana desde una parte inocente, desde una parte ingenua, porque van a salir muchas cosas. ¿Qué pasa con la gente que no lo está haciendo bien? Pues cuando empieza a ver todo esto, ¿verdad? Sale y dice, ay, no, está muy fuerte, la obsidiana es muy fuerte para mí. No es fuerte, es que no te están llevando correctamente, porque ustedes no saben el alivio tan grande cuando uno saca todas estas cosas, terminan de liberarse, de transmutarse, y ya no está en tu campo ni de la memoria ni de la energía, no digas tú de la conciencia, no, del inconsciente, ya no está, ya no brinca. Ya puedes tener otro tipo de relaciones porque la memoria se ha limpiado, se ha transmutado a partir del trabajo de poder ver todo esto. Bueno, ya que has limpiado, has transmutado un montón de cosas que ya les digo son muy difíciles para nosotros los humanos, sacarlas, verlas, vivenciarlas, liberarlas, que no te rompan. Sí vas a llorar, sí vas a sufrir, pero ese sufrimiento vino para pasar, vino para limpiarse, no para quedarse. Y cuando ya no está, ahí es a donde ya estás calibrado para poder ver el espejo de obsidiana. Porque el espejo va a ir a una parte más profunda todavía, que no conoces. Y tal vez en toda esta terapia profunda, en donde ya te diste cuenta del tema del padre, de la madre, de los hermanos, de los primos, de toda tu situación personal más profunda, se te va a quedar tal vez ahí un tema no resuelto. Un tema tal vez de la sexualidad. Oye, pues no puedo tener orgasmos. Ya limpié, ya vi, ya saqué. Llevo ya 10 meses trabajando con Osiris, el huevo y Omi, Osiris, todas las geometrías. Y no doy porque no puedo tener orgasmo. El espejo.
Ahí viene el espejo. El espejo de obsidiana siempre debe de utilizarse cuando tú ya sabes, ya limpiaste. No lo vas a usar para limpiar. Lo vas a usar para cuando ya sabes y conoces el tema más profundo de tu ser. Y entonces vas a eso que queda, que es como un granito que hay que sacar. Ahí entonces vas al espejo, con la ayuda de tu terapeuta. Y ella va a saber dónde estás. Porque con en el trabajo del inconsciente, el trabajo de la sombra, nosotros no nos damos cuenta. Nosotros no sabemos cómo estamos. Es como, yo no me puedo ver el lunar que tengo en la espalda a nivel de los omóplatos. No lo veo. ¿Qué necesito? Un espejo. ¿Quién es el espejo? Tu terapeuta. Ese te va a decir dónde está el lunar y qué hacer con eso. Ahí está el punto. Entonces, el espejo es una herramienta avanzada para poder ir al fondo de la situación y terminar de ver de dónde viene ese bloqueo que no has logrado quitar con todas las geometrías de obsidiana. Así de poderoso es el espejo y para eso se va a utilizar. Y tengo 30 años usando el espejo de obsidiana en pacientes, en alumnos, en todo, y siempre hemos llegado a resoluciones luminosas porque la gente termina de sacar todo lo que queda ahí, porque te lo va a decir, el espejo te lo va a mostrar. Ya no hablo más de cómo es, porque eso depende de cada terapia, cómo lo vive cada persona, pero sí es muy importante que ustedes tengan el criterio correcto para poder usar un espejo de obsidiana. Si pasan cosas, ya les dije, yo no me hago responsable de un método que no sea el mío. Yo hablo de mi método y de hasta dónde podemos llegar y para qué. Si ustedes se quieren hacer otras cosas, no me metan, yo no tengo nada que ver con eso. ¿Ok? Eso, yo me deslindo de toda responsabilidad de personas que están invitando a la gente a hacer espejo de obsidiana de manera inconsciente, porque yo no sé qué pueden abrir y qué les puede pasar. Y si realmente van a resolver el problema, porque si no han pasado por todas las fases que les digo, el espejo difícilmente les va a contestar algo. Pero bueno, con esto cierro en esta exposición del espejo de obsidiana y voy a contestar preguntas, porque creo que hay bastantes aquí. Bueno, no he contestado ninguna. Déjenme ver. Vamos a buscar aquí. Oigan, muchas gracias por estar aquí. A todas las personas que estoy viendo aquí, que son muchas gracias por estar aquí. Es muy importante conocer el tema, saber qué estamos haciendo. Aquí hay muchos saludos, ya los saludé a todos prácticamente, pero la pregunta aquí dice Pau 1111, dice, si tengo miomas, ¿me servirá el disco? A ver, si tú tienes miomas, la mejor recomendación que te hago es, punto número 1, el método de sanación con obsidiana sí te logra quitar los miomas. Es un método. ¿Un disco me va a ayudar? No, así no va. Una geometría no va a venir a hacer magia para que se vayan tus miomas. Ni siquiera al venir y poner Osiris como tal. Tienes que debes de ir, recomiendo ir a un terapeuta en donde te diga, ¿desde dónde estás generando estos miomas? ¿Qué los originó? Que te enteres de tu cuerpo, primero. Y después, que vayas, como ya te dije, pelando la cebolla. Porque quieren llegar al fondo con una obsidianita. Así no va y no es mi método. Si ustedes lo quieren hacer así, no es mi método. Yo no garantizo nada. Yo garantizo cuando van con personas calificadas, certificadas, que están en la página www.obsidianamx.com. Ahí van a ver terapeutas, ya están los terapeutas calificados, certificados, en donde ellos conocen todo este método perfectamente bien y los van a acompañar hasta que se les quiten los miomas. De que se puede, sí se puede, y es bastante rápido. Aquí la prima, ya la saludé. Y luego dice Fer Quiñones, maestra, para el curso de herramientas de obsidiana también tienen que checarnos primero. Cuando ustedes se inscriben, a la hora de reunirnos ahí, yo les voy a hacer preguntas. Y si no tienen el calibre suficiente, yo les voy a dar instrucciones. Porque como es un seminario, no es una terapia larga como la que llevo yo de la terapia de arquetipos
femeninos que dura 1 año, o la terapia de taller de geometrías de obsidiana. Aquí se van a dar indicaciones. Se va a decir cómo se usa esto, cómo se usa y las condiciones que deben tener. Y cómo van a saber si yo las voy a calibrar, las voy a medir para ver si hay alguien que esté impedido, y también les voy a decir qué deben de hacer para elevar su energía, porque miren, yo estoy muy preocupada, de verdad se los digo, muy preocupada de todo el tema del cáncer que estoy viendo emerger, y más que nada por eso es mi propuesta de las medicinas preventivas, porque la medicina preventiva es muy eficaz precisamente para no llegar a estos problemas, ¿no? He visto que las personas que se vacunaron son más proclives al tema del cáncer, como que, híjole, esas, y las personas que hacen quimioterapia más. Entonces vamos a prevenir, y por eso es esta invitación el día 29 de noviembre a un acercamiento, a un seminario que se llama prevención, geometrías de obsidiana para la prevención médica. Entonces, ¿en qué se basa? Principalmente en limpiar parásitos, hongos, bacterias, y hacer limpieza, para que precisamente no haya nada que se nos atore. ¿Qué significa? Que la energía fluya. Si tu energía fluye y nada se atora, no vas a tener enfermedades, porque no hay un estancamiento de energía que haga que explote un órgano, o que un órgano llegue a desequilibrarse, que es lo que genera la enfermedad. Entonces, esto tiene que ver con movimiento de energía, tiene que ver con limpieza, con purificación. Sí, van a tener, obviamente, van a ir saliendo un poco más de emociones, pero todo eso es lo que vamos a estudiar, cómo se manejan. Es muy buena tu pregunta, y cuando lleguemos a eso, les vamos a hacer. Tamara de la Tierra, hola. Saludos, Aida, Lucio, qué lindo tenerte aquí. Gracias, Aida Lucy. Dice que mucha verdad y mucha enseñanza, sí, es necesaria. Y luego Martita, mi prima, dice, ¿dónde consigo tus libros? Mis libros los vendemos en la tienda de Obsidiana, y que ahorita en estas fechas, hay condiciones antes para tener los descuentos, pero la tienda se puede escribir a ventasmx@obsidianamx.com. Ahí pueden escribir, o también pueden mandar un WhatsApp a 5525 01 8596, que ese es el WhatsApp de la tienda, y también pueden preguntar ahí. Luego aquí también está mi querida Nancy de Chile. Qué lindo tenerte aquí, mi Nancy, qué emoción. Y tenemos aquí a la doctora Naye, que también está aquí. Espérenme, vamos a ver a quién más. Bueno, hay muchas personas aquí que siempre vienen, siempre están. Estoy tratando de subir esto. Saludamos también a Andy, a Vivi. Y dice aquí Tamara de la Tierra, dice, llevo 2 años con candidiasis sistémica, no he podido erradicarla. ¿Algún trabajo con obsidiana es posible? Sí, claro que sí. Está demostrado que la obsidiana puede eliminar la candidiasis. Debes ponerte en contacto con un terapeuta de obsidiana. No se va a hacer simplemente con ponte esto así, no. No es prevención, ya es un enfoque directo a un tipo específico de bacteria que hay que trabajar, pero también tienes que ver qué es lo que lo produce y dónde está producido desde acá. La piedra de obsidiana tiene la gracia de ser la piedra psíquica por excelencia, y por eso vamos a fondo de búsqueda del diagnóstico metafísico de la salud. A ver qué es lo que está generando tu candidiasis. Ahí es a donde tienes que trabajar. Tampoco es tan tardado. Yo te recomiendo que te metas a la página www.obsidianamx.com, busques terapeutas en tu zona donde vivas. Hay muchos terapeutas en muchas zonas, en muchos países, y que hagas contacto para que te den terapia. La vas a erradicar. Luego dice Salón Royal IMSS. Dice, tengo mucho dolor en la columna. El médico encontró un problema en la 14-15. Ok,
Miren, para el tema de columna, es muy lindo poderles decir que ya yo metida en la obsidiana y habiendo contactado con el Arcángel Miguel y todo lo que les he platicado, el Arcángel Miguel fue el que me dictó a mí una técnica que se llama masaje Kundalini. El masaje Kundalini es muy bueno para problemas de columna porque lo que hace es eleva la frecuencia de la zona de dolor. Yo tuve un paciente que tenía una fractura de una vértebra, tenía una hernia en vértebra y tenía un trombo en una pierna. Era una persona importante de un periódico, no sé cómo me contactó, llegó y le dije, mira, yo no sé en cuántas terapias sales, pero sí vas a salir si te afanas aquí en las terapias. La terapia que se le dio fue masaje Kundalini. Hizo muchas más de las que normalmente se hacen, pero ¿qué creen? Evitamos la cirugía. El señor quedó perfecto porque lo que hace es cambia la frecuencia de la zona. A ver, siempre y cuando no esté ya tocando, porque si ya tu disco ya se salió y ya no hay el disco, ya no está entre dos vértebras, ahí ya no hay energía para elevar, no está el disco para poder inyectar energía y que esa energía pueda dar respuesta a esta, o sea, hay dolor porque puede ser que esté ya muy pegado una vértebra con otra, pero si está el disco, todavía tiene solución, como lo de este señor. Entonces, recomiendo que busques un terapeuta de obsidiana en nuestra página y que le digas que por recomendación de Ana Silvia en el live, estás buscando a alguien que te haga el masaje Kundalini. Vivi me pregunta, qué bueno saludarte, ¿ayudaría la obsidiana para ayudarte en Pat Ligias para sistema linfático? Oye, yo no sé qué es Pat Ligias, yo no conozco porque cada vez... ¿cómo se dice? Inventan cada nombre para cosas que ya existían y eso para mí no lo conozco, pero para el sistema linfático sí, definitivo. La obsidiana sí trabaja directamente con el sistema linfático muy fuertemente, lo regula, porque se desregula cuando hay precisamente esta inflamación, y la inflamación puede venir por muchas cosas, desde un enojo, pero también desde un encuentro mal habido, pero también desde un parásito que está generando un rechazo. O sea, puede venir de muchos lugares, pero la obsidiana es experta en trabajo del sistema linfático. Igual, Vivi, hay que consultar con algún terapeuta de obsidiana, por favor. Y lo mismo aquí me dicen L4 y L5, ¿qué hacer? Masaje Kundalini. Tú sola no lo vas a poder trabajar. Hay que ir directo a la columna. El masaje Kundalini trabaja y absorbe todas las energías porque trabajamos con obsidiana en masaje Kundalini y hacemos desbloqueos. Entonces ahí sí definitivamente masaje Kundalini. Vivi, ¿cómo hacemos para participar en el taller del día 29? Pueden escribirme a mi WhatsApp directamente, que es 55 37 34 72 62. Otra vez, 55 37 34 72 62. O por aquí mismo me lo piden y se los paso, pero sí tienen que ir al WhatsApp. Gracias a ti, prima. Qué bueno que estás aquí, mi prima Martita. A ver, ay, perdónenme, pero ya no alcanzo a ver. Aquí está, para saludar. Y luego, leí el libro de La Digna Rabia y me encantó. Bueno, es que la gran y muy querida Adriana González, que es con quien trabajamos el arquetipo de la monja, que les platiqué, bueno, ella también lo platica, ¿no? Hicimos el taller del arquetipo de la monja y fue todo una cosa tremenda, un acto psicomágico que llevó a mucho y en muchos años, y de ahí nació el libro de La Digna Rabia. Léanlo, es de Adriana González y me parece que ya lo pueden conseguir en en Amazon. Pues a ver, creo que ya no hay más preguntas y ya casi vamos terminando. Les voy a repetir la página para que se metan y tomen contacto con un terapeuta o hagan el taller de las geometrías de obsidiana
que muy pronto lo va a iniciar la maestra Lea Bella desde Miami, pero es online. Recuerden que la maestra Lea Bella es la presidente de Jacobo Greenberg Academy. Es todo un personaje, es una personalidad la maestra Lea Bella. Ella va a impartir el curso de las geometrías de Obsidiana pronto desde Miami, pero es online. Me parece que ya está su anuncio, su aviso en la página. Métanse www.obsidianamx.com y se meten en cursos. Y ahí va a aparecer ella, no sé si para noviembre, diciembre, no recuerdo cuándo. Ahí la pueden ver. ¿Se puede trabajar obsidiana con niños? Sí, pero lo tiene que hacer un experto. O sea, se tiene que saber qué hacer, a menos de que sea una emergencia y es algo muy tópico. Por ejemplo, esto lo enseño yo en un curso que recién di, bueno, no recién, pero lo di este año y lo voy a volver a dar a inicios de la semana, del año que viene, pero no tan pronto, como por abril lo doy. Se llama Las geometrías médicas para el hogar. Esta es muy buena porque son como 5 geometrías específicamente para paliar accidentes en casa o golpes o heridas. Y es un botiquín maravilloso porque tú tienes tu botiquín que además te dura un montón, no se te echa a perder porque las obsidianas nos echan a perder y te duran mucho. También las gotas duran mucho. Las gotas tienen un tiempo de duración de 17 años. Esto está calibrado y calculado por mí porque yo hice el experimento y me duró perfectamente bien las gotas de obsidiana y chel 17 años, o sea, no caducan, o sea, en 17 años, imaginen, ya te las tomaste. Bueno, decirles que para niños depende, por ejemplo, si se golpeó, sí se puede usar, por ejemplo, el ISLI, pero esta metodología la doy en ese taller, que se llama Taller de Medicina, de Geometrías Médicas para el Hogar, son geometrías médicas para el hogar, y lo voy a dar el año que viene, como por abril, por si les interesa tomar ese. Es muy bueno, porque tiene para quemaduras, para aperturas, para todo, para que no se ponga el alcohol, está la crema, buenísimo. En este taller voy a hablar de parásitos siempre voy a hablar de parásitos, siempre. Porque fíjense que con el trabajo que hemos hecho con la doctora Pilar Mora, hemos llegado a la conclusión, y recién de eso se trató el retiro que hicimos, que les invitamos, y sí, vino mucha gente, en el retiro de Cholula, justamente pudimos ver y bajar fórmulas muy específicas para la existencia de los parásitos con obsidiana. Fue muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Esperemos en un futuro poder hacer otro, porque ahorita pues la maestra y yo vamos a tener algunas cuestiones técnicas de salud que vamos a hacer, protocolos, pero no vamos a tener otro retiro pronto, más adelante sí, espero. Y bueno, decirles que sí vamos a hablar de parásitos, siempre hablo de parásitos, en todos los cursos hablo de parásitos. Y que si pueden tener terapia conmigo, aquí sí ya me bajo, porque hace ya rato que ya no recibo pacientes nuevos, porque primero ya son muchos años, ya la terapia con obsidiana es muy fuerte. Yo ya no doy terapia, yo me dedico más a talleres, por ejemplo, el taller de la geometría, perdónenme, el taller de los arquetipos femeninos, es una barbaridad de lo que uno aprende, entonces ese sí lo voy a seguir dando, porque para mí es complementario a todo esto que se está haciendo. Pero hay todos los terapeutas que he preparado, son muchísimos, entonces vale la pena que vayan con los terapeutas de obsidiana que tienen todo el know-how y los van a poder ayudar. Aquí saludamos a Gaby y luego dice, esperemos que lo hagas online, soy alumna tuya de Colombia. Sí, Viviana, claro que sí. Yo siempre hago todo online para que todo el mundo pueda seguir estudiando conmigo. Ojo, que sí doy 2 materias de la diplomatura. Sigo dando clínica, proceso y herramientas, porque eso los pone up to date. O sea, todo lo nuevo lo doy ahí para los que están estudiando para ser terapeutas. Y bueno, acá en este live también los pongo al corriente. No crean que se quedan atrasados, para nada. Todo también aquí estamos actualizados.
Y también decirles que, no, gracias a ti. Y que también cualquier cosa que necesiten, también pueden escribirnos a info@obsinautas.com. Allí es un espacio de preguntas así, las que tengan fuera de contexto, ahí les podemos decir, porque tenemos la escuela, la Sociedad Internacional de Terapeutas de Obsidiana, es una escuela muy grande y muy bien organizada, es internacional. Tenemos un comité académico que vendría siendo como servicios escolares, prácticamente. Todo está muy organizado, las clases que requieren tienen sus cuadernos, ustedes cuando terminan de estudiar tienen que hacer exámenes, tienen que hacer casos clínicos, hay mucha participación, hay una comunidad muy fuerte, muy poderosa de Obsidiana. Y por eso cuando alguien comete error o hace cosas mal, todos nos enteramos, porque estamos unidos, es una escuela muy unificada, con alumnos, con pacientes, con maestros, con estudiantes de maestros, con todo. Y tenemos seminarios todavía avanzados de especialización para terapeutas que siguen estudiando. Es una escuela muy completa. Y me dice, yo no fui. Dice, hola, ¿qué opinas del 3-1 Atlas, famoso cometa que anda para allá? ¿Afecta el uso de obsidiana? No afecta el uso de obsidiana. La obsidiana es bien de la tierra y al contrario, fíjense bien lo que les voy a decir. Esta medicina viene de otras instancias, viene prácticamente de Sirio. ¿Quién habita, quién representa, cuál es la energía de Sirio? La diosa Isis. Isis es la que realmente está en Sirio. En Orión está Osiris. Son Pléyades. Es una medicina pleyadiana de gente o personas muy avanzadas que nos están ayudando acá en la Tierra. Entonces, esta medicina, a ver, yo no sé si sembraron aquí la obsidiana, y esto lo he hablado, fíjense bien, con Alejandro Pastrana, que es la persona que más sabe de la historia de obsidiana, que es especialista en obsidiana, maestro con maestría. Yo creo que ya a estas alturas tiene doctorado de investigación de obsidiana, el maestro Alejandro Pastrana, y lo hablábamos. Y decíamos que no sabemos si esto lo vinieron a sembrar de fuera, la obsidiana, aquí en la tierra, y le hicieron, pues, sus grandes úteros, ¿no? Porque él me decía, es que en los pueblos en donde él ha estudiado a la obsidiana y los indígenas, dice, los pueblos, ellos dicen que llueve obsidiana, que les ha llovido obsidiana. Y digo, hay muchas cosas que no sabemos, pero datos hay. Claro, esta investigación no para, pero nos afecta en mal lo de fuera, al contrario. Si quieren mantenerse calibrados en la Tierra, con sus cuerpos humanos, con su sistema energético humano, que son chakras, nadis, meridianos, y todo el funcionamiento, usen obsidiana. Cualquier cosa del exterior no los va a mover, no los va a influenciar, no los va a dañar. Quien sea, y se los firmo donde quieran, porque para eso la mandaron, para sanar no nada más lo terreno, sino lo externo también. Entonces, ¿qué haría yo ante la presencia? Y si ustedes me dicen, oye, ¿hay naves extraterrestres? Sí hay, claro que sí hay muchas, sí las hay. Y si yo pienso que puede ser una nave, sí puede ser una nave. Sí puede ser una nave. ¿Eso no? Yo creo que sí es. Yo creo que sí es una nave, y yo creo que viene en algún punto pues tal vez a mandar más información. Acuérdense que si ustedes no permiten que nadie se meta en su vida, porque nosotros hay una ley que nos rige en la tierra que se llama libre albedrío. Si ustedes dicen, yo aquí estoy, aquí me quedo y no me voy a ningún lado y no permito que nadie me lleve, nadie te lleva. Solo lo tienes que manifestar. Ante quien sea, aunque sea el capitán de la nave A13, no importa. Yo he visto muchas. Yo empecé a ver naves cuando nació mi hijo, tiene ahorita 46 años.
Hace 46 años al marido y a mí nos voló una nave extraterrestre aquí arriba. Y después empecé a ver naves, íbamos a Acapulco, parados ahí en el balcón, en el mar, ahí estaba la nave, dando vueltas. El marido lo vio, y un amigo del marido, no solo yo lo vi. He visto muchas naves. ¿No me espantan? No me espantan. Quiero ir y quiero que me lleven. No, tampoco. Yo estoy feliz en la Tierra. Sé que toda esta medicina nos lleva a despertar cosas que nosotros tenemos como gran potencia, porque el ser humano es muy poderoso. Basta que se conozca y que tenga su palabra. Somos capaces de curar cualquier enfermedad. Claro, hay que trabajarle, hay que conocernos, hay que saber. Pero el ser humano es muy poderoso. Es que te pueden llevar si quieres y si te dejas, pero tú puedes decir, a mí nadie me lleva porque yo estoy aquí y ahora, y no permito que nadie me lleve. Más si tenemos un arcángel, ¿no? El arcángel Miguel, que viene y le dices, arcángel Miguel, gracias porque me envuelves en un huevo color azul de protección y que nadie me lleve. Nadie te va a llevar, nadie se va a meter en tus sueños. El ser humano es muy poderoso. Por eso, ni miedo deben de tener. No les compren el miedo a toda la propaganda que están haciendo, porque eso nada más distrae. Miren, les voy a platicar ya como último, porque vale la pena que se los comente, como último. Ustedes saben que yo soy practicante de budismo. Mi maestro es Geshe Tenzin Wangyal Rinpoche. Llevo 30 años practicando el budismo. En alguna sesión en donde vino el actual abad del budismo Bon, y estuvimos en la estupa de Valle de Bravo hace no más de un par de años, hace un par de años que vino, ya volvió otra vez, ya lo volvimos a ver, pero la primera vez que vino, hay una monja mexicana budista que se llama Annie Sherab. Annie Sherab es hermana de una compañera mía de la escuela, del moderno americano. Y Annie Sherab, en esa sesión donde estaba dándonos el seminario, el abad, que no me acuerdo de su nombre, no me acuerdo qué Dawa, es que son nombres muy raros. Le preguntó la monja Annie Sherab al abad, le preguntó que si había extraterrestres en la Tierra. Ella le preguntó, quiero saber, maestro, si hay extraterrestres en la Tierra. Y el abad le contestó, sí, hay extraterrestres y lo sabemos porque están documentados en las prácticas milenarias de lo que ellos escriben, ¿no? Porque ellos tienen todo escrito, todo su conocimiento está escrito y ellos guardan sus conocimientos así, siempre los traen. Y dice, sí, tenemos referencia de que existen desde hace muchos, muchos años en la Tierra, no es hace poco. Los extraterrestres viven en la Tierra desde hace muchos años, sí hay, y viven desde hace muchos años porque las escrituras los tienen documentado. Y luego dijo, pero, ojo, lo importante no es eso. Lo importante es que ustedes desarrollen en la Tierra, en lo que tienen aquí, están aquí ya ahora, están en su vida. Lo que deben desarrollar es precisamente el amor bondadoso y la compasión. Eso es lo que nos atañe. Eso es lo importante de un ser humano. Desarrollar el amor bondadoso y la compasión. Eso fue. Y eso nos dejó de tarea. Así que fíjense que no nos perdamos porque pues no es importante. Yo que he visto, ¿y saben dónde hay un montón de naves extraterrestres fáciles de ver? En Baja California. Hay muchos, allá en la parte de Los Cabos, ahí se ven mucho. Pero no, oye, yo no fui. ¿Entiendes lo que transmito? Yo también he leído mucho a Barbara Hantlow, es una maravilla porque lo que dice es verdad, pero ojo, no nos perdamos. ¿A qué venimos? ¿Dónde vamos a poner nuestra energía, verdad? En la Tierra, cuando tenemos un cuerpo que cuidar, un cuerpo que desarrollar, una conciencia que abrir. ¿Y para qué? Pues porque tú así como naces te vas a morir. Solo. Naces solo, te mueres solo. Entonces,
¿Qué tienes que hacer? Trabajar lo que te toca, no lo que no te toca. Ese fue el mensaje del Abad. No nos toca. Oye, ¿estarías feliz de que...? Pues sí, qué padre que no. O sea, X. Yo recibo información de fuera de la tierra, que es todo lo que les he traído con lo que yo conozco, sé y enseño de Obsidiana. Esa información no es de aquí, es de fuera. Pero es para lo que les estoy explicando. Para sanarnos, para abrir conciencia, para abrir el corazón, para vivir en plenitud y no enfermos, ¿no? Porque eso de la enfermedad te la compras, la verdad. Y luego Adriana Rojas, mi Adri querida, dice: gracias, yo agradezco el camino de la Obsidiana y el camino del budismo tibetano, del Bon. Gracias a usted. No, gracias porque me escuchan y pueden ir al budismo tibetano siempre que quieran. Hay muchos maestros y si alguien quisiera conectar con los maestros del budismo tibetano, yo les paso el link. Yo no soy UMSE es instructor, yo no soy instructor, pero soy practicante y sí las puedo conectar con los instructores para quien quiera aprender. Es un muy buen complemento. Fíjense, tengo el budismo igual con la práctica de la obsidiana, ¿no? Bueno, ya leo este último y nos vamos. Dice: mira que alineo muy bien, trabajo en la 4ª dimensión de arquetipos para poder conectarme a la 5ª dimensión, abrir el corazón. Muy bien, por eso tengo un taller de arquetipos. Precisamente. Los arquetipos trabajan en la 4ª dimensión. En la 5ª estarían los ángeles y los arcángeles. Pero justamente poder ir a los arquetipos es este trabajo de la parte del inconsciente colectivo y personal, porque son dos, el personal y el colectivo, y también poder ir a la sombra. Entonces, la obsidiana es una maga para eso, pero trabajar con los arquetipos te lleva también a este conocimiento de la sombra. Entonces, bueno, ya me voy, porque si no, ya... Qué lindo, fue un buen programa, nos tardamos más, no me importa, estoy para ustedes, me encanta platicarles de cosas interesantes y buscaré más. Les dejo un abrazo muy cariñoso. Nos vemos, no nos vemos en 8 días porque tengo un viaje, no voy a poder estar. No nos vemos en 8 días, nos vemos en 15 días. Pero aquí asimilen un poco de lo que hablamos. Bueno, si les interesa el budismo, escriban aquí a mi Instagram, que es por aquí, por este canal. Escríbanme, oye, pásame el contacto y yo les digo con quién conectar para que vayan, para que empiecen a aprender con los UMSES que yo conozco desde hace 30 años y son personas bellísimas, ¿ok? Bueno, muchas gracias, yo no fui. Gracias por las porras. Gracias, les mando abrazo otra vez y nos vemos en 15 días. Que les vaya obsináuticamente como la ola, arriba, abajo y ustedes surfeando. Hasta pronto.